Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la lección número 4, por las malas. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías, capítulo 8, versículo 17. Dice la palabra de Dios: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y es palabra de Dios. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por esta lección. Ayúdanos, oh Señor, a no cometer los mismos errores de los líderes del pasado. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos y que cada persona que escuche este mensaje lo pueda poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. La confianza es fundamental en la vida del cristiano. En la palabra de Dios, la palabra confianza, además de esa definición, alude a otras características. Significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. Es poseer la convicción de que podremos descansar en Él. Todas nuestras cargas y salir victoriosos de esos obstáculos que se nos presentan. Y es la paz ganada de creer que incluso en los momentos más apremiantes de la vida, contamos con el poder del Señor, que todo lo puede y todo lo alcanza. La confianza genuina en el Señor se expresa entonces en una fe fortalecida, que nos da sobre todo una paz y calma inigualables para afrontar cada uno de los retos que implica el complejo trayecto de la vida. Cuando en tu vida cotidiana todo parece oscuro, confía completamente en tu Padre Celestial. Órale a Dios y deja que Él responda con una voz apacible. El único camino seguro es confiar que Dios tiene el control de todo. Deja que Dios guíe tu camino. Confía en que Dios sabe lo que está haciendo. Solo tienes que permitir que Él haga su trabajo. Una profecía cumplida. Leamos Isaías, capítulo 7, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, entendiéndose por el contexto que Dios nos acompaña para librarnos de nuestros enemigos. El nombre Manuel era un nombre definitivo dado por Dios como señal, para testificar del propósito divino con respecto a Judá en ese tiempo y para dar a entender la naturaleza de los acontecimientos que pronto habrían de transcurrir. La señal de Manuel testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo para guiar, proteger y bendecir. En tanto que otras naciones serían derrotadas, Judá habría de ser sostenida. Si bien Israel parecería, Judá sobreviviría. Cuando Sennacherib atacó a la tierra de Judá para destruirla, Ezequías, hijo de Acaz, sin duda encontró consuelo y estímulo en las palabras de Isaías referentes a Emmanuel. En su mensaje de estímulo al pueblo de Jerusalén, Ezequías asegura que con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. La profecía sobre Siria e Israel se cumplió tal como Dios lo había establecido. Leamos 2 de Reyes, capítulo 15, versículos 29 y 30. Dice la palabra de Dios: En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gijón, Abel ben Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Tiglat-Pileser III aplastó a la coalición del norte. Conquistó las regiones de Galilea y Transjordania, del reino norteño de Israel,
deportó parte de la población y convirtió los territorios en provincias de Asiria. Alrededor del año 733 a.C., el resto de Israel se salvó cuando Oseas, después de asesinar al rey Peca, se rindió y pagó sus tributos. Tiglat-Pileser conquistó Damasco, la capital de Siria, y luego convirtió a Siria en provincia de Asiria. Por lo tanto, aproximadamente 2 años después de la predicción de Isaías, Siria e Israel habían sido derrotados de manera concluyente y todo había terminado para los dos reyes que habían amenazado a Acaz. En el lapso de 65 años, Efraín dejaría de ser pueblo. Dios había predicho lo que sucedería a los enemigos de Judá, pero su explicación a Acaz fue que esto sucedería de todos modos sin necesidad de depender de Asiria. Los errores que se cometen se pagan con tristes consecuencias. Leamos Isaías capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Acaz ya ha manifestado que no buscará ayuda en Dios, por el contrario, se propone confiar en Asiria. Pero Isaías le advierte que Asiria no ayudará a Judá, sino que le será causa de angustia. Más tarde, cuando Asiria invadió a Judá, ésta buscó ayuda en Egipto, pero esa ayuda tampoco sirvió de nada. El profeta procura presentar con claridad todas estas cosas al rey. Judá tenía delante de sí días oscuros y peligrosos, días de angustia, tal como no había experimentado desde la rebelión de Jeroboam 2 siglos antes. El rey de Asiria no solo invadiría la tierra de Israel, sino también la de Judá. Si Judá se hubiese vuelto al Señor, Dios hubiera extendido sus bendiciones y no habría permitido que los asirios atacaran el país. Isaías procuró fervientemente que tanto el rey como el pueblo se volvieran de nuevo a Dios, pero ellos rehusaron. Por ese motivo, Dios permitiría que Asiria invadiera el país. Silbará Jehová a la mosca, es decir, Dios llamaría a los ejércitos desde las partes lejanas de Egipto. La dinastía del reino en Egipto aproximadamente de 750 a 715. Pero al mismo tiempo existía otra dinastía fundada por Piangi, poderoso caudillo de Nubia, quien finalmente extendió su dominio hasta el sur de Egipto. Esta dinastía de Etiopía gobernó Egipto aproximadamente de 715 al 663 a.C. Probablemente muchos del pueblo de Judá confiaron en que Egipto los libraría de Asiria. Se denomina mosca al rey etíope de Egipto porque las moscas molestan y los egipcios serían más estorbo que ayuda para Judea. Isaías destaca la necedad de que el pueblo de Dios buscara ayuda en Egipto. Era el Señor, no Egipto, quien podría salvar a Judá de los asirios. La abeja. Se compara a los asirios con una abeja. En este pasaje la abeja representa un enemigo persistente y formidable. Aunque duela la picadura de una abeja, raras veces causa la muerte. Asiria lucharía contra Judá, como la vara del furor de Dios, pero la nación no perecería. Muchas veces eres atacado en tu vida cotidiana, pero Dios siempre va a estar ahí presente para defenderte si le eres fiel a Él. Dios envió a Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas que le dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo que se arrepintiese y se reformase en sus palabras, dieron fruto para gloria de Dios. El rey Acaz había puesto su confianza en el rey terrenal en vez de colocarla en Jehová. Acaz había elegido a Asiria como su amigo y aliado.
más tarde se convertiría en su peor enemigo. Cuando tú en tu vida rechazas a Jehová, estás asegurando tu fracaso. Sin Dios fracasará tu familia. Sin Dios fracasará tu trabajo. Sin Dios no serás nada. Acude a Dios y Él te devolverá todo lo que has perdido. Leamos Isaías capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Marael Salat Hasbat, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. La profetisa. Parece que la esposa de Isaías también había recibido el don profético y ayudaba a Isaías en su ministerio. La mujer que ejercía este don llevaba el título de profetisa. Por otra parte, puede habérsele aplicado este título simplemente porque era la esposa de un profeta. Marael Salat Hasbat era el segundo hijo de Isaías, así como el primer hijo de Isaías sería una señal para el pueblo de que el remanente volvería. El segundo había de ser una señal del castigo que caería muy pronto. Padre mío, los niños pueden decir papá y mamá al cumplir aproximadamente el primer año de edad. Antes de que este niño tuviera 2 años, los asirios saquearían tanto Israel como Asiria. Esta profecía se cumplió en el año 732 a.C., cuando Peca y Resín perdieron el trono y más tarde la vida, lo dice Isaías 7:16. Por esto, el que se escribiera el nombre Marael Salat Hasbat en la tablilla era señal de que los asirios pronto llegarían para saquear y despojar a Samaria y Siria. Aunque Israel y Siria cayeron ante Asiria, por un tiempo Judá se mantuvo independiente. Dios le había dicho a Acaz que no temiera y había predicho el nacimiento del niño Emanuel, que habría de ser la garantía de que Dios estaría con Judá y lo libraría de la desdicha suerte que sobrecogió a sus vecinos del norte. En una tablilla de barro cocido, Tiglat-Pileser afirma que el pueblo de Israel derrocó a su rey y que después de eso él colocó a Oseas en el trono. Fue en los días de Peca cuando Tiglat-Pileser tornó a Galat, a Galilea y a toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria, y también cuando Oseas mató a Peca y ocupó su trono, según Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 a 9, cuando Acaz pidió auxilio a Asiria. Tiglat-Pileser tomó la ciudad de Damasco, llevó cautivos a sus habitantes y mató a Resín. En vez de confiar en Dios para que le ayudara, Acaz había pedido a Tiglat-Pileser que lo salvara de manos de los reyes de Israel y de Siria. Al hacer esto, Acaz abrió las puertas para la destrucción de Judá. El cronista afirma: por su transgresión Acaz causó la humillación de Judá, y que a pesar de que Tiglat-Pileser acudió, esta venida suya la redujo. Cuando tenemos a Dios somos más que vencedores. Leamos Isaías capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No llaméis, aunque Dios habla a Isaías personalmente, también incluye al pueblo. Dios sigue dirigiéndose al pueblo. En Isaías capítulo 8, versículo 16. Vuelve a dirigirse personalmente a Isaías. Dios habla de conspiración. Siria e Israel habían conspirado contra Judá, y Acaz, por su parte, se había aliado con Asiria contra Israel y Siria. Acaz y el pueblo de Judá tenían temor de la alianza sirio-israelita y se habían unido con los paganos a fin de hacerle frente. Por haber confiado en los paganos en vez de confiar en Dios, el Señor había arrepentido a Acaz
Que su pueblo profeso se aliara con los idólatras era una ofensa para el Dios del cielo. El Señor deseaba que su pueblo se mantuviera independiente, separado del mundo. Hemos de consultar a Dios y encontrar nuestra fuerza en Él. Solo así podrá acompañarnos la presencia del Señor. Solo así podremos realizar su obra en la forma como Él desea que la hagamos. Cuando el pueblo de Dios establece cualquier clase de alianza con los que no conocen al Señor, la política humana inevitablemente reemplaza los principios celestiales y la obra del Señor sufre. Nuestra fuerza no radica en una estrecha vinculación con el mundo, sino en la completa separación de Él. No tenemos nada que temer cuando tenemos a Dios. El verdadero temor de Dios significa que lo reconocemos como el poder supremo del universo. Y Dios tiene el control de todo el planeta Tierra y de todo lo que está fuera de él, ya sea que lo ames o no. Ese temor vence a cualquier otro miedo. Si Él está de tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso. Si está en tu contra, porque te has rebelado contra Él, podrás huir, pero no esconderte. En este día te digo, acude a Dios, témele solamente a Él, y Él te dará la victoria en todo lo que tengas que alcanzar en este nuevo año. Leamos Isaías capítulo 8, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Hay gente que vive, que anda pero está muerta. El rey Acaz estaba muy comprometido con la religión pagana. Estaba vinculado con el ocultismo. Esto es una advertencia para Acaz, de que debido a que él condujo al pueblo al ocultismo, éste lo maldecía. De hecho, cuando Acaz se murió, se hizo una excepción con respecto a su entierro. Debido a la falta de respeto hacia él, no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Literalmente, abrumados y hambrientos. Isaías hace referencia aquí a los que han rechazado a Dios y la luz de su palabra, especialmente a los que han rechazado el mensaje profético de los capítulos 7 y 8. Por así decirlo, todos caminan como en un lugar oscuro, perplejos y angustiados, anhelando algo sin saber qué, buscando algo que nunca podrán encontrar sino solamente en Dios. Si tu vida carece de sentido, si tu vida no tiene límites, si tu vida se encuentra oscura, te digo en este día que busques a Cristo Jesús y te alumbrará la luz del Evangelio. En tinieblas e inquietud, sin luz ni esperanza, irritados por su situación, culpan a sus dirigentes humanos por las dificultades que les han sobrevenido y maldicen a Dios porque deben cosechar los amargos resultados de la desobediencia. En este versículo Isaías describe en forma muy apropiada el caso de los rebeldes de todas las edades a lo largo de toda la historia. Desde que Dios creó a la humanidad, hay gente obediente y hay personas desobedientes. Muchas personas cosechan el resultado de lo que han sembrado. Si tú quieres cosechar bendición, te pido en este día que te aferres a la promesa de Cristo Jesús. En Isaías capítulo 9, versículo 1 al 8, la visión inspirada del profeta contempla brevemente hacia el futuro, al tiempo de la primera venida de Cristo. La luz que disiparía la oscuridad del alma de los hombres con los brillantes rayos del sol de justicia. Por nada te separes de Jehová. No consultes encantadores, no consultes espiritistas, no consultes a santeros. Consulta a Jehová si quieres que tu vida sea prosperada y no vayas por el mal camino como el rey Acaz. Acude todos los días a la presencia de Jehová. A través de su palabra les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.